Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente lo que vamos a hacer en este video es continuar estudiando los arreglos del módulo NumPy y lo que vamos a ver es más específicamente son operaciones con arreglos dos dimensionales, ¿ok? Entonces vamos a poner como título operaciones con arreglos de dos dimensiones, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como matrices, ¿ok? Bueno, ya hemos visto entonces en los videos anteriores cómo podemos crear una matriz, ¿verdad? Utilizando NumPy y cómo podemos acceder o modificar a la matriz por medio del slicing, ¿verdad? Ya vimos cómo podemos acceder a un elemento, a una fila o una columna, o extraer algún elemento específico, alguna fila o alguna columna específica, o hacer pequeñas modificaciones en la matriz, ¿ok? Lo que vamos a ver en este video tiene que ver con las operaciones. ¿Ah? Es decir, qué operaciones nosotros podemos realizar considerando matrices, ¿ok? Entonces vamos a partir importando el módulo NumPy, ¿verdad? Vamos a poner import NumPy as NP para renombrarlo y vamos a ver algunas operaciones elementales. Bueno, evidentemente, si nosotros trabajamos con arreglos de dos dimensiones que vamos a entender como matrices, vamos a tener, ¿verdad? Varias operaciones como la suma, la resta, el producto, la matriz inversa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hacen las operaciones de suma y resta? Bueno, para sumar dos matrices, simplemente lo que vamos a hacer es crear una matriz y literalmente le vamos a sumar la segunda. O sea, es así de sencillo y exactamente lo mismo para la resta. ¿Sí? Simplemente vamos a crear una matriz y vamos a poner menos la segunda y con eso vamos a tener la operación de suma y resta de una manera muy sencilla. Una cosa importante que debemos considerar es que al momento de realizar estas operaciones de suma y resta, las matrices que vayamos a operar deben tener el mismo orden, ¿ya? Es decir, deben tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí para sumar o restar matrices se deben considerar aquellas que tengan el mismo orden, ¿ok? Es decir, aquellas que tengan exactamente la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Si hay alguna que tiene más filas que la otra o etcétera, una que tenga menos columnas que la otra, no se va a poder efectuar la suma o la resta, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplito. Voy a crear una matriz A, np.array, ¿verdad? Recordemos que aquí ponemos unos corchetitos y dentro de los corchetes vamos poniendo varias listas que representan a las filas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una matriz, ¿verdad? Uy, una matriz, vamos a ponerla acá, ahí sí. Vamos a poner esta matriz acá, ahí sí. Y vamos a crear una matriz sencillita, por ejemplo, la matriz 1, 4, 5, no sé, por ejemplo, 1, 1, 2, uy, ahí me pasó uno, y aquí 0, 0, 5, por ejemplo. Ya, ahí tenemos una matriz. Vamos a crear otra que tenga que tener el mismo orden, recuerden. Vamos a crear, por ejemplo, la matriz. Aquí voy a poner menos 2, 5,6. ¿Ok? Aquí voy a modificar, voy a poner, no sé, 10, por ejemplo. Aquí voy a poner un 2, un 7. Y aquí voy a poner menos 25, 120 y aquí 8, por ejemplo. ¿Ya? No tienen por qué ser exactamente números enteros, podríamos definir números decimales, obviamente, ¿no? Pero aquí yo lo estoy haciendo con números enteros para que sea más sencillo. Entonces fíjate que aquí ya tenemos las dos matrices. Vamos a sumarlas. Entonces voy a poner print y voy a poner A más B. A ver, ¿qué nos entrega el resultado de sumar la matriz A con la matriz B? Fíjate que nos sale este resultado que tenemos acá. Efectivamente, si yo sumo la matriz 1, 4, 5, 1, 1, 2, 0, 0, 5 con la matriz menos 2, 5, 6, 10, 2, 7, menos 25, 128. Entonces, la operación de suma de matrices se hace coeficiente a coeficiente. Eso indica que el primer coeficiente va a ser el primero más el primero, ¿verdad? El elemento de la fila 1, columna 1, con el elemento de la fila 1 y columna 1 de la segunda matriz. O sea, aquí 1 menos 2 me va a dar menos 1. 4 más 5 nos da 9, ¿verdad? 5 más 6 nos va a dar 11, 1 más 10 nos da 11 y así efectivamente, ¿verdad? Se van realizando las diferentes operaciones. ¿Sí? De la misma manera se hace que, digamos, para la operación de resta, ¿no? Vamos a poner aquí A menos B y esto nos va a entregar inmediatamente la resta. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, para sumar y restar matrices es tan sencillo como definirlas y, bueno, poner un más o poner un menos en caso de la operación que se quiera hacer.
Recuerden que para que se puedan operar estas matrices con estas operaciones, con suma y resta, deben tener la misma cantidad de filas y columnas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a la primera matriz le quito una columna o le quito una fila? Vamos a quitarle esa fila. Fíjate, esta matriz A es de orden 2 por 3 porque tiene dos filas y tres columnas. Y la matriz B es de orden 3 por 3 porque tiene tres filas y tres columnas. Entonces, ¿se podrán sumar? Bueno, a la primera tiene menos filas. Entonces, ¿qué pasa si yo hago las operaciones de suma y resta? Bueno, aquí nos sale una excepción, ¿verdad? Y dice que tenemos un problema porque estoy intentando sumar una matriz de orden 2 por 3 con una de orden 3 por 3 que no es posible de efectuar, ¿verdad? Por lo tanto, mucho cuidado cuando realizamos las operaciones de suma y resta porque requerimos que de alguna manera los órdenes sean exactamente los mismos. ¿Ok? Entonces, esto respecto de la suma y resta. Bien, ¿qué otra operación tenemos? Bueno, dentro de las operaciones usuales que uno puede trabajar con matrices, otra usual es el producto, ¿verdad? Y cuando hablamos de producto, podemos tener dos tipos de productos distintos. Por un lado está el producto por escalar y por otro lado está el producto usual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el producto por escalar? Es básicamente cuando nosotros multiplicamos una matriz por un número real, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo puedo tener la matriz 661, 5, 3, 2, por ejemplo, y esta matriz la multiplico por 3, por ejemplo. ¿Se fijan? Aquí estoy multiplicando un número real, lo estoy multiplicando por una matriz de orden 2 cruz 3, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo se efectúa en este caso la operación? Simplemente este numerito real me va a multiplicar a todos los coeficientes que hay dentro de la matriz. Es decir, el resultado aquí debería ser, fíjate, 3 por 6 son 18, 3 por 6 18, 3 por 1 3, 3 por 5 15, 3 por 3 9 y 3 por 2 6. ¿Verdad? Ese debería ser el resultado. Fíjate que el 3 multiplicó a cada una de las entradas de esta matriz. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo sería en este caso la operación producto por escalar? Simplemente es tan sencillo. Voy a poner aquí producto por escalar. Simplemente es tomar un número y multiplicarlo por la matriz. O sea, es así de sencillo. Te fijas, tú pones 2 por el nombre de la matriz y listo. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Yo quiero saber cuánto es 2 por la matriz A, por ejemplo. Entonces hago correr esto. Vamos aquí a subir esto un poquito. Y acá está. Fíjate, ahí está dos veces la matriz A. Claro, mira, la matriz A en la primera fila tiene 1, 4, 5 y como se multiplica por 2 todo se duplica. Por eso la matriz de resultado aquí tiene 2, 8, 10, que es el doble. ¿Se fijan? Lo mismo acá, 1, 1, 2, aquí es 2, 2, 4, y aquí 0, 0, 5, aquí es 0, 0, 10. ¿Ok? ¿Se fijan? Ese 2 me está multiplicando todos los coeficientes de la matriz. ¿Ok? Entonces, esta es la operación producto por escalar. Insisto, es una operación muy sencilla. ¿Qué pasa si ahora yo quiero hacer la operación de producto, pero el producto usual? ¿Sí? Es decir, el producto de matrices como tal. Bueno, aquí simplemente utilizamos una función que es la función np.dot. ¿Sí? Que cuando trabajamos con vectores, recuerden, esta operación funcionaba como el producto punto. Bueno, ahora aquí con matrices va a funcionar como el producto usual de matrices. Entonces, tan sencillo como poner la matriz 1 y después poner coma y poner la matriz 2. Y con esto se hace el producto de matrices. O sea, de esa manera muy sencilla. Recuerden que para poder efectuar el producto de matrices tenemos que tener ahí algunos pequeños detalles, ¿verdad? Porque para que yo pueda multiplicar una matriz A de orden M cruz P por una matriz B de orden, voy a poner aquí N cruz Q, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir en este caso? Lo que tiene que ocurrir es que la cantidad de columnas de la primera tiene que coincidir con la cantidad de filas de la segunda, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Para que nosotros podamos multiplicar matrices con el producto usual, la cantidad de columnas de la primera tiene que coincidir con la cantidad de filas de la segunda. Si eso ocurre, es posible efectuar el producto. Si no ocurre, no se va a poder hacer el producto. ¿Ya? Y nos va a salir error. Entonces, por ejemplo, si yo tratara de multiplicar la matriz A con la matriz B, sí se va a poder efectuar el producto, porque la matriz A es de orden 3 por 3 y la matriz B es de orden 3 por 3. Fíjate, la matriz A tiene tres columnas y la matriz B tiene tres filas, coinciden. Por lo tanto, el resultado, digamos, va a quedar una matriz que no va a tener problemas, ¿ok? Aquí sí voy a poder efectuar el producto. Vamos a hacer ya un ejemplo donde no se pueda, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí la función np.dot y voy a poner aquí la matriz A y la matriz B. Aquí sí no vamos a tener ningún problema. Fíjate que aquí lo calcula y aquí está el resultado.
¿verdad? No vamos a explicar cómo se hace, aquí uno va haciendo un juego de productos punto entre filas y columnas, hay todo un juego que hay detrás de eso, ¿no? Pero aquí simplemente nos interesa ver cómo se hace. Así se hace. ¿Qué pasa? Voy a insistir, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi matriz B, yo le voy a agregar, por ejemplo, una fila más, ¿ya? Que va a ser una fila que tenga 1, 1, 1, nada más que eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? En este caso, ¿qué está ocurriendo? Que la matriz A es una matriz que tiene tres filas y tres columnas. Y yo la estoy tratando de multiplicar por una matriz que tiene cuatro filas y tres columnas. ¿Se fijan? Porque aquí yo le agregué la cuarta columna, la cuarta fila. Entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de columnas de la primera no coincide con la cantidad de filas de la segunda. Por lo tanto, yo no voy a poder hacer la multiplicación A por B. Ah, a ver, intentemos hacerlo. A ver, voy a hacer correr esto y veamos qué nos sale. Fíjate que aquí nos sale una excepción. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que aquí tenemos una especie de problema de dimensión, ¿verdad? Porque aquí yo tengo una matriz 3 por 3 que la estoy tratando de multiplicar por una 4 por 3 y como dice acá, ¿verdad? No puedo multiplicar estas matrices porque no coincide la cantidad de columnas de la primera con la cantidad de filas de la segunda. Por tanto, en ese caso ya no es posible efectuar el producto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estas mismas matrices las quiero multiplicar, pero al revés? O sea, en vez de multiplicar A por B, quiero multiplicar B por A. ¿Se podrá? Bueno, la matriz B tiene orden 4 por 3 y la matriz A tiene orden 3 por 3. En este caso, fíjate que la cantidad de columnas de la primera, o sea, de B, coincide con la cantidad de filas de la segunda. Ah, o sea que este producto sí lo vamos a poder hacer. ¿Te fijas? O sea, yo no puedo multiplicar A por B, eso no se puede, pero B por A sí se puede. ¿Ya? A ver, vamos a ver, voy a cambiar aquí el orden, en vez de poner A por B, voy a poner B por A. Uy, ahí sí. A ver si se puede, ¿qué me sale? Acá está, fíjate, aquí me salió una matriz que no tiene ningún problema. ¿Se fijan? Entonces, esto es algo bastante interesante que uno estudia, ¿verdad? Cuando ve con más detalle estos temas en álgebra lineal, ahí uno estudia efectivamente por qué eso es posible, ¿no? Pero básicamente esto se debe al tema de los órdenes de las columnas y de las filas, ¿ok? Esto también es interesante porque nos muestra de alguna manera que la operación de matrices no es conmutativa. ¿Verdad? O sea, no es lo mismo multiplicar por un lado que multiplicar por el otro. No es lo mismo AB que B por A, ¿verdad? Son cosas distintas y eso hace que el producto de matrices sea una operación no conmutativa. Así que hay que tener cuidado cuando se trabaja con este tipo de objetos. Bien, continuemos. Entonces ya tenemos el producto escalar y el producto usual de matrices. Aquí voy a usar Snake Case para que se vea mejor. ¿Sí? Bien, ¿qué otra operación interesante tenemos cuando trabajamos con matrices? Bueno, obviamente la matriz inversa, ¿verdad? ¿Cómo se determina la matriz inversa? Con la función np.linalg. Ya, linalg viene de linear algebra, que es como álgebra lineal, ¿verdad? Recordemos que estas cosas vienen de la álgebra lineal. Ponemos punto .inf para invertir y ponemos la matriz. ¿Ok? Entonces, esto lo que va a hacer es calcularnos la matriz inversa de la matriz que nosotros indiquemos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la primera matriz, ¿ya? Y voy a calcular su inversa. Entonces, vamos a venir acá, vamos a poner np.linalg.int y le voy a pasar la matriz A. Veamos si tiene o no tiene inversa. Hago correr esto y acá está. Esa es la matriz inversa. ¿Se fijan? Esa es nuestra matriz inversa. Recuerden que no todas las matrices tienen inversa, ¿verdad? Por ejemplo, voy a modificar un poco la A. Fíjate que aquí este 5 que tiene en la última fila se lo voy a dejar en cero. Esta matriz ya no va a tener inversa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una matriz que tiene una fila, una columna llena de ceros, automáticamente su determinante vale cero. Y si su determinante es cero, la matriz no es invertible, ¿verdad? Eso es uno de los criterios que uno tiene para decidir cuándo una matriz es o no es invertible. Entonces vamos a hacer correr esto y fíjate que ahora nos sale un error, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, básicamente esto se debe, fíjate aquí dice que la matriz que estamos trabajando es una matriz singular. Singular significa que no tiene inversa, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿verdad? Nos tocó trabajar con una matriz que no tiene inversa, por lo tanto hay que tener cuidado. ¿Sí? Así que no siempre vamos a tener matriz inversa, ¿ok? Entonces, estas son como algunas de las operaciones básicas, las operaciones de suma, resta, producto escalar, producto usual y matriz inversa. Otras operaciones interesantes también están, por ejemplo, determinar el determinante, la traza de una matriz, el rango. Entonces, ¿cómo se calcula el determinante? Simplemente np.linalg.det. Y aquí ustedes ponen la matriz, ¿sí? Esto determina el determinante. Vamos a poner aquí, calcula el determinante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la matriz A vamos a determinar, aquí vamos a poner aquí det y vamos a calcular el determinante de la matriz A y va a ser cero, ¿no?
Acá está, fíjate. Ahí el determinante es cero y por eso es que la matriz no tenía inversa. ¿Se fijan? Así de sencillo calculamos el determinante. ¿Qué otra cosa podría interesarnos? Por ejemplo, otra operación interesante es la traza. np.trace. Y ponemos aquí la matriz. ¿Qué hace esto? Esto calcula la traza de una matriz. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una traza? ¿Qué es la traza? Fíjate, voy a calcular la traza de la primera matriz y vamos a ver inmediatamente qué es. np.trace, ponemos acá A, hago correr y veamos cuánto nos da la traza de la matriz A. Ahí fíjate que me da 2. ¿Por qué me da 2? ¿Qué es la traza? La traza de una matriz es simplemente sumar todos los elementos que tiene la matriz en la diagonal. ¿Te fijas? Entonces, si yo tomo la matriz A, la diagonal principal es esta que está acá. Y la traza es simplemente sumar, ¿verdad?, los elementos de la forma A sub I, desde igual 1 hasta n. ¿Sí? Es decir, sumar los elementos que están en la diagonal. ¿Ok? Esto se define como la traza de la matriz. Entonces, en este caso, como tenemos tres elementos en la diagonal, 1, 1 y 0, va a sumar el 1 más el 1 más el 0 y eso nos va a dar 2, que es efectivamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Así que ahí tenemos la traza. Otra operación interesante, las trazas son interesantes, por ejemplo, cuando uno trata de definir algunos productos interiores en los espacios vectoriales de matrices, por ejemplo. ¿Te fijas? En ese tipo de situaciones son útiles las trazas. ¿Ya? Otra operación interesante es el rango de una matriz, ¿verdad? Por ejemplo, para analizar un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? El rango nos va a permitir conocer si el sistema tiene una, varias soluciones o no tiene. Entonces, para determinar el rango en este caso sería np.linalg punto guión bajo rank, y aquí nosotros pasamos la matriz. ¿Sí? Esto calcula el rango de la matriz. ¿Ok? Recuerden que el rango no es nada más que la cantidad de filas no nulas de la matriz escalonada reducida por filas. ¿Ya? O en otras palabras más, quizás para aquellos que manejan un poquito más el álgebra lineal, el rango tiene que ver con la cantidad de filas linealmente independientes de la matriz. ¿Ya? Estos son todos conceptos de álgebra lineal. ¿Ya? Entonces vamos a determinar el rango de la primera. ¿Ya? La primera, facilito, tiene rango 2, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí linalg.matrix rank. Acá está. Vamos a poner aquí la matriz A y vamos a determinar el rango y en este caso es 2. Claro, la matriz escalonada reducida por fila va a tener solamente dos filas, ¿ok? Veamos ahora, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aquí la matriz A la modifico? Porque muchas veces algunas personas piensan que el rango es la cantidad de filas no nulas que tiene la matriz. Claro, yo veo que aquí hay una fila llena de ceros, entonces el rango tiene que ser 2 porque aquí yo tengo dos filas eh, que no son ceros. Bueno, en realidad no necesariamente. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, voy a modificar un poquito esta matriz. A ver. Imagínate aquí yo voy a cambiar la tercera fila. Aquí voy a poner 2, voy a poner 5, voy a poner 7. Ya. A ver, ¿cuál será el rango ahora de la matriz? Bueno, uno ve esto y dice, ah, bueno, sería 3 porque tenemos tres filas no nulas, ¿verdad? Tres filas que no tienen puros ceros. Pero si nosotros calculamos el rango, fíjense que el rango sigue siendo 2. ¿Por qué? Porque la tercera fila que yo acabo de crear es una combinación lineal de las dos filas anteriores. Es decir, yo la puedo crear sumando las dos anteriores. ¿Ya? Simplemente si tú consideras las primeras dos filas y las sumas, te va a dar la tercera. Por lo tanto, la tercera se puede generar a partir de las primeras dos. Entonces, el rango no la va a considerar. ¿Te fijas? Eso significa que el rango determine las filas linealmente independientes. ¿Ya? Es decir, como que elimina las filas que tú puedes obtener con las otras. ¿Ya? Insisto, estos son conceptos más de álgebra lineal. ¿Ya? Bien, por último, ¿qué nos falta? Bueno, ya que habíamos hablado de los sistemas de ecuaciones, evidentemente también vamos a ver cómo se resuelve un sistema, ¿no? Para poder resolver un sistema de ecuaciones, simplemente utilizamos la función np.linalg.solve. Y aquí tenemos que pasar dos matrices, la matriz de coeficientes y la matriz de resultados, claro, la matriz de resultados, ¿ok? Y con esto ustedes van a resolver inmediatamente un sistema de ecuaciones. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo el sistema de ecuaciones, no sé si este sistema tiene o no tiene solución, lo voy a inventar. Supongamos que tenemos el sistema, no sé, por ejemplo, 3x más 2y menos 2z igual 0, 2x menos y más 3z igual 9, x más 4y más 2z es igual a, no sé, menos 4, por ejemplo. Ya, tenemos ese sistema. Entonces vamos a pasarlo a su forma matricial.
recordemos que este sistema en su forma matricial se escribe de la siguiente manera. Vamos a tener tres matrices. Una matriz que va a tener los puros coeficientes, es decir, los puros numeritos, que será el 3, el 2, el menos 2, el 2, el menos 1, el 3, el 1, el 4 y el 2. Fíjate que de aquí saqué solamente los números, no las X, ni las Y, ni las Z, los puros números. Después aparte vamos a tener una matriz de incógnita, donde vamos a tener solamente las letras, X, Y y Z. Y esto va a ser igual a una matriz de resultados, que es la que tiene los numeritos que están después del igual. El 0, el 9 y el -4. Bueno, de estas matrices, ¿verdad? La primera matriz generalmente se representa como A, la segunda se representa como la matriz X y la tercera se representa como la matriz B minúscula. Entonces, generalmente uno los sistemas los representa de la forma A por X es igual a B. Bueno, para que nosotros podamos resolver un sistema de ecuaciones aquí en NumPy, simplemente ustedes lo que van a hacer es tomar la matriz de coeficientes y la matriz de resultados. No van a indicar la matriz de incógnita, solamente esas dos matrices. O sea, la que tiene los puros numeritos que acompañan a las letras y la que tiene los puros numeritos después del igual. Con eso van a resolver el sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, este mismo sistema que acabamos de crear. ¿Ya? Entonces vamos a crear aquí, voy a modificar acá la matriz A, fíjate que es la matriz 3, 2 menos 2, después es 2 menos 1, 3, aquí voy a poner 2, menos 1, 3, 1, 4, 2, aquí voy a poner 1, 4, 2. Y la matriz B es la que tiene solamente los numeritos después del igual, o sea, sería el 0, aquí voy a tener que dejar uno solo, que sería el 0, después el 9 y después el -4, ¿verdad? Y la última fila la voy a borrar, ahí sí. Entonces aquí vamos a utilizar la función np.linalg.solve, ¿verdad? Y paso la matriz A y la matriz B minúscula. Bueno, aquí le voy a cambiar el nombre, esta se tiene que llamar B minúscula. Bueno, en estricto rigor puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Entonces voy a hacer correr esto y veamos qué nos da. Fíjate lo que me da acá. Esto que acabamos de obtener aquí es la solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Esto que está acá corresponde a este vector que está acá, al vector de incógnita. O sea, el vector de incógnita, el x, y, z, es igual al vector que acabamos de encontrar, 2 menos 2, 1. Eso significa que la solución está cuando x vale 2, y vale -2 y z vale 1. ¿Se fijan? Entonces, básicamente de esa manera nosotros podemos resolver los sistemas de ecuaciones utilizando el módulo NumPy. ¿Ok? Bien, entonces estas son las operaciones elementales que nosotros debemos manejar. La verdad es que hay bastantes cosas más que uno puede trabajar con el módulo NumPy. Hay operaciones estadísticas, uno puede trabajar con distribuciones de probabilidad, con análisis numérico, con ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a trabajar solamente las herramientas básicas para poder tener una idea general de cómo funciona el módulo, ¿verdad? Obviamente ustedes si después quieren profundizar pueden estudiar por su parte los temas más interesantes, pero esto es más que nada una base mediante la cual ustedes puedan comprender los conceptos. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.